Luka Modric es un futbolista croata que desde 2012 juega como centrocampista en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España. Es internacional con la selección de Croacia desde 2006, de la cual es capitán. Fue vencedor del Balón de Oro y obtuvo el premio de Best al mejor jugador del mundo según la FIFA en 2018. Puede desempeñarse en todas las posiciones del centro del campo, principalmente como volante central, mediocampista ofensivo o incluso extremo. Modric se incorporó con tan solo 16 años a las categorías inferiores del Dinamo de Zagreb, club en el que, tras 2 cesiones, conquistó un total de 6 títulos antes de ser traspasado al Tottenham Hotspur Football Club, a mediados de 2008. En Londres permaneció por 4 temporadas antes de recalar en el Real Madrid, conquistando apenas unas horas después de la confirmación de su traspaso la Supercopa de España. En su segunda temporada, conquistó la Copa del Rey y la Liga de Campeones. Modric es internacional con la selección croata desde 2006. Con su selección nacional él ha disputado 3 Copas del Mundo y 3 Eurocopas, destacando sobre todo sus actuaciones en la Euro de 2008, donde formó parte del equipo ideal del torneo organizado por la UEFA, y en el Mundial de Rusia 2018, donde consiguió un histórico subcampeonato y además fue premiado con el Balón de Oro al mejor jugador del torneo. Es uno de los jugadores miembro del FIFA Century Club, formado por aquellos futbolistas con más de 100 partidos internacionales con su selección. Sus 118 partidos le colocan 137º en el listado a fecha de 2018, el segundo jugador que más partidos ha disputado en la historia de la selección de Croacia. El 24 de septiembre de 2018 fue proclamado como el premio de Best al mejor jugador de la temporada según la FIFA, y el 3 de diciembre de 2018 fue galardonado con el Balón de Oro al mejor futbolista del año, quedando por encima de Cristiano Ronaldo y del francés Antoine Griezmann, respectivamente. Este último galardón convirtió a Modric en el primer jugador distinto a Lionel Messi o a Cristiano Ronaldo en ganar el premio desde que lo hiciera el brasileño Kaká en el año 2007, rompiendo así con la hegemonía de una década del argentino y el portugués. Trayectoria. Inicios y desarrollo en los Balcanes. Luka Modric nació en la ciudad adriática de Zadar, en la aquel entonces Yugoslavia. Cuando era pequeño, él y su familia fueron desplazados durante la Guerra Croata de Independencia, debiendo vivir en hoteles en compañía de otros refugiados. El abuelo de Luka Modric y otros 6 civiles ancianos fueron ejecutados por los rebeldes serbios en diciembre de 1991 en el asentamiento de Jasenice y sus casas fueron quemadas. Tras el fin de la guerra, les fue devuelta su casa en el pueblo de Zato Obrovaki, pero Modric decidió permanecer en Zadar para jugar al fútbol. Su padre, que trabajaba como técnico aeronáutico en el aeropuerto de esa ciudad, y su madre, una costurera, decidieron apostar por él pese a la modesta situación económica de la familia. Fue así como con 16 años Modric fichó por el Dinamo de Zagreb. Sin embargo, Luka partió cedido al HK Zrinjski Mostar, equipo de Bosnia-Herzegovina con el que disputó su primer partido como futbolista profesional, el 3 de agosto de 2003 contra el Borac Banja Luka, resultando vencedor su equipo por marcador de 1-0. Modric permaneció solo una temporada en el club de Mostar, al cabo de la cual fue elegido mejor jugador de la Liga Bosnia. Tras su primera experiencia como profesional en el fútbol bosnio, Modric regresó a Croacia cedido en el Inter Zaprei, equipo con el que acabó segundo en la Prva HNL. Tras las 2 cesiones, Luka regresó a su club de origen. La temporada 2005/06 el Dinamo Zagreb conquistó la Liga de Croacia, también conocida como Prva HNL. Modric, que anotó un total de 7 tantos en la competición, se hacía así con el primer título de su carrera como profesional. La temporada siguiente, el Dinamo repitió el título de liga conquistando además la Copa de Croacia. Mientras que a nivel individual, Modric fue elegido como el jugador del año del campeonato local. El curso 2007/08 sería el último de Luka con el Dinamo Zagreb, en el que volvió a conseguir los mismos títulos de la pasada campaña,
cerrando su etapa en el club donde se formó como futbolista con un palmarés que incluía 3 ligas y 2 copas de Croacia, además de una Supercopa conquistada en el 2006. Consagración en el Tottenham Hotspur Football Club. Tras despertar el interés de varios clubes europeos, finalmente Modric fichó por el Tottenham Hotspur Football Club de la Premier League, siendo confirmado su traspaso de manera oficial el día 26 de abril de 2008. El club cifró la operación en 16,5 millones de libras, por lo que Modric igualó el fichaje de Deran Bent, que hasta ese momento era el más costoso en la historia de los Spurs. Otros medios de prensa tasaron el traspaso en unos 27 millones de euros. El debut de Modric ocurrió el 16 de agosto de ese año, en un partido contra el Middlesbrough que acabó con derrota de 2-1 para su equipo. A comienzos de su primera temporada en Londres, el centrocampista croata sufrió una lesión de rodilla, situación que coincidió con el hecho de que algunos medios de comunicación le etiquetaran de demasiado ligero para una competición como la Premier. También tuvo que enfrentar la salida de una de las personas que más insistió por su contratación, la del entrenador Juan de Ramos, que fue sustituido por el inglés Harry Redknapp. Modric definió ese momento como de incertidumbre. El 18 de diciembre de 2008, durante un partido de la fase de grupos de la Europa League contra el Spartak de Moscú, Modric anotó su primer gol oficial con el Tottenham. Los rusos se habían adelantado por marcador de 0-2 en el primer tiempo, pero Modric, en el minuto 67, descontó a favor de su equipo. 7 minutos más tarde Huddlestone marcaba el tanto del empate para certificar así la clasificación de los Spurs a la siguiente ronda. Solo 3 días después, el 21 de diciembre ante el Newcastle United, Modric marcó su primer tanto en la Premier. El croata también consiguió estrenarse como goleador en la FA Cup. Lo hizo en un triunfo por 3-1 sobre el Wigan. Desde la llegada de Redknapp que Modric adquirió más libertad en ataque, lo que le llevó, además de a marcar sus primeros goles con el Tottenham, a firmar actuaciones que fueron elogiadas por la prensa británica, como ante Stoke City, Hull City o Chelsea, marcando en este último partido el tanto de la victoria por 1-0. Modric acabó la temporada con un total de 5 goles en 44 partidos. El 29 de agosto de 2009, durante un encuentro ante el Birmingham, el croata se retiró del césped con una sospecha de lesión en la pantorrilla. Al día siguiente, el club informó que Modric había sufrido una fractura en el peroné derecho. Tras casi 4 meses de inactividad, inicialmente serían 6 semanas, Modric disputó su primer partido de la temporada en la Premier el 28 de diciembre, ante el West Ham United en White Hart Lane, encuentro en el que, además, anotó uno de los tantos de su equipo en la victoria por 2-0. Durante ese curso, clubes como el Manchester United o Chelsea se interesaron por tener al croata entre sus filas, mas sus intereses se vieron truncados cuando, el 30 de mayo de 2010, Modric amplió su contrato con el club hasta el año 2016. Quiero alcanzar un gran éxito aquí, manifestó tras la renovación. El 11 de septiembre de 2010, Modric anotó su primer gol de la temporada, durante un partido ante el West Bromwich Albion que culminó con empate a 1. Durante ese encuentro, tuvo que ser sustituido en el minuto 32 de la primera parte debido a un golpe sufrido en la misma pierna que se había lesionado la pasada campaña, pero rápidamente se confirmó que no tendría su mismo impacto. Semanas después, el 24 de noviembre, consiguió marcar su primer gol en Liga de Campeones, ante el Werder Bremen en una victoria por 3-0. En enero de 2011, tras un empate a 0 ante el Manchester United en casa, Harry Redknapp, su entrenador, le elogió: "Luka es increíble. Es de otro planeta, está en otro nivel. Es un futbolista fantástico y un chico fantástico". Durante la temporada, Modric disputó un total de 32 partidos en la Premier, anotando 3 goles y registrando 2 asistencias, además de lograr el promedio más alto de su equipo en cuanto a pases por partido, 62,5, con una tasa de precisión del 87,4%.
En el verano de 2011 el Chelsea volvió a la carga en su intento de fichar al croata, haciendo una oferta de 27 libras millones que fue rechazada por la dirigencia del Tottenham. Ante esta situación, Modric pidió a su club, mediante un transfer request, que permitiese su traspaso al equipo blue. Sabemos que Luka quiere irse, pero escribirlo en un papel no cambia mucho nuestra postura, afirmó Redknapp, que también se opuso a la salida de Modric. El último día antes de que se cerrase el mercado, los Spurs volvieron a rechazar una oferta del Chelsea, esta vez de 40 libras millones. Tras no concretarse sus aspiraciones de cambiar de equipo, Modric acabó quedándose en el Tottenham. El 18 de septiembre de 2011, anotaba su primer tanto de la temporada en la goleada por 4-0 de los Spurs sobre el Liverpool. El 2 de mayo de 2012, durante una victoria de 1-4 contra el Bolton, Luka marcaría el que sería, tras 4 temporadas, su último gol con la camiseta del Tottenham. Tras finalizar esa temporada, el Real Madrid CF mostró un claro interés por hacerse con sus servicios. Modric correspondió a este interés e hizo una serie de acciones para presionar a la dirigencia del equipo londinense, declarándose en un estado de rebeldía. Sus años dorados en el Real Madrid Club de Fútbol. El 27 de agosto de 2012, luego de varias semanas de negociaciones, el Real Madrid CF anunció de manera oficial, a través de su página web, el fichaje de Modric. El traspaso se cifró en 42 millones de euros, los que podrían incrementarse en incentivos y variables según el rendimiento del futbolista. Ese mismo día el croata firmó el contrato que le unirá al club durante las próximas 5 temporadas. Es uno de los días más felices de mi carrera, declaró Modric. Modric debutó con el cuadro blanco solo 2 días más tarde, en el partido de vuelta de la Supercopa de España contra el FC Barcelona. Modric saltó al césped del Estadio Santiago Bernabéu en el minuto 83 reemplazando a Özil, en un encuentro que acabó con victoria de 2-1 favorable a su equipo, resultado con el cual conquistaron el título. El 2 de septiembre, ante el Granada en el tercer partido de Liga, Modric disputó su primer partido como titular, recibiendo buenas críticas de los medios deportivos. Su primer tanto con la camiseta madridista lo marcó el 3 de noviembre contra el Real Zaragoza. Modric anotó con un disparo de zurda a la entrada del área para poner así el 4-0 definitivo en el marcador. El 5 de marzo de 2013, brilló en la vuelta de octavos de Liga de Campeones de la UEFA ante el Manchester United Football Club en Old Trafford. Modric revolucionó el partido con su entrada en el minuto 59 marcando además el tanto del empate con un derechazo desde fuera del área que describió una preciosa rosca para batir a David De Gea. El Madrid acabó imponiéndose por 1-2 clasificándose así para los cuartos de final del torneo. Durante su primera temporada en España Modric se transformó en un habitual en el once titular, disputando un total de 53 partidos en todas las competiciones, en los cuales marcó 4 tantos, curiosamente, todos con remates desde fuera del área. El 10 de diciembre de 2013, contra FC Copenhague en el Parken Stadion, Modric marcó su primer tanto de la temporada. El croata, tras amagar ante un contrario, se sacó un colocado remate de derecha que se metió por la escuadra de la portería defendida por Wyland. Su gol, según diversos medios deportivos, sirvió para certificar su gran momento en el equipo blanco, el que ya había sido reconocido por la afición madridista en varios partidos ligueros, mediante cánticos y ovaciones. Los elogios para Modric no se detuvieron en 2014, siendo destacado por diversos medios de prensa tras un partido ante el Español en Cornellá, en el que asistió a Pepe en el único tanto del encuentro. Volvió a ser elogiado solo días después tras una victoria por 0-5 de su equipo ante el Betis en el Benito Villamarín. El croata, que colaboró con una nueva asistencia, fue destacado por Carlo Ancelotti en rueda de prensa. La ayuda que han dado los medios, sobre todo Modric, ha sido muy buena, aseguró el italiano. El 15 de febrero marcó su primer gol de la temporada en Liga, lo hizo contra el Getafe en el Caal Asiam Alfonso Pérez. El 24 de mayo de 2014 se consagró campeón de la Liga de Campeones,
tras vencer por 4-1 al Atlético de Madrid. Modric fue decisivo al lanzar el córner que Sergio Ramos remató a gol en el minuto 93 de partido, y que permitió a los blancos forzar la prórroga. El 12 de agosto de 2014 gana su primera Supercopa de Europa, tras vencer al Sevilla 2-0 con 2 tantos del portugués Cristiano Ronaldo. Marcó un gol en la victoria 2-0 ante el Villarreal. En esa temporada sufrió una lesión de muslo que lo apartó 4 meses fuera de las canchas y no regresó hasta el 10 de marzo de 2015 en la Champions League en cuartos de final contra el FC Schalke 04, sufrió otra lesión. El 17 de agosto de 2019, en el primer partido de Liga de la temporada 2019/2020, Luka recibió la primera roja directa de su carrera después de darle un pisotón a Denis Suárez en el tobillo. Aunque en previas temporadas el incidente no hubiera resultado en una expulsión automática, el reglamento 2019/20 de la CTA apuntaba a ese castigo: las faltas por detrás serán castigadas con tarjeta roja. Modric se retiró del encuentro contra el Celta de Vigo en el minuto 56 y el partido terminó con una victoria 3-1 para su equipo. El 8 de enero de 2020 en la semifinal de la Supercopa de España contra el Valencia Club de Fútbol, anotó el gol número 100 de su carrera como futbolista profesional. Selección nacional. Modric debutó con la selección absoluta de Croacia el 1 de marzo de 2006 en un amistoso ante Argentina que culminó con empate a 2. Tras su rápida adaptación al sistema de juego de la selección, Modric se ganó un lugar en la lista final de jugadores que representarían a Croacia en la cita mundialista de Alemania ese mismo año. El jugador participó por primera vez en una Eurocopa en la edición de 2008. Su debut se produjo en el primer partido de su grupo, donde Modric marcó el tanto de la victoria por 0-1 ante Austria. Participó también en la Eurocopa 2012, donde jugó los 3 partidos de la fase de grupos. Croacia ganó su primer partido ante Irlanda y empató el segundo ante Italia, pero no logró clasificarse a los cuartos de final del torneo tras perder con España por 1-0 en el último encuentro con gol de Jesús Navas. El 14 de mayo de 2014, Modric fue incluido en la lista preliminar de 30 jugadores que representaron a Croacia en la Copa Mundial de Fútbol de 2014 en Brasil, siendo ratificado en la lista final de 23 futbolistas el 31 de mayo. En la Copa del Mundo celebrada en tierras brasileñas, la selección croata perdió en su debut ante el anfitrión Brasil. Sin embargo, y tras la vuelta de su goleador Mario Mandzukic, que se había perdido el primer partido por suspensión, el equipo goleó por 4-0 a Camerún. No obstante, esta victoria no serviría ya que en el último juego Croacia fue derrotado por México, lo que significó una nueva temprana eliminación para los balcánicos. El 4 de junio de 2018, el seleccionador Zlatko Dalic lo incluyó en la lista de 23 para el Mundial. Tuvo una destacada actuación con el dorsal 10 y la cinta de capitán en el conjunto que conduce Zlatko Dalic. Resultó la usina de fútbol en la sorprendente Copa del Mundo que edificó Croacia, que consiguió ser finalista por primera vez en su historia. Convirtió 2 goles y fue el gran comandante de la avanzada balcánica, lo que le valió su nominación para finalmente ganar el Balón de Oro al mejor jugador del torneo, sin ser nominado al año siguiente entre los finalistas debido a las lesiones que le mantuvieron inactivo. El 27 de marzo de 2021, en un partido contra Chipre de clasificación para el Mundial de 2022, se convirtió en el jugador con más partidos de la historia de su selección, superando las 134 presencias de Darijo Esna. Estadísticas. Clubes. Actualizado al último partido disputado el 30 de octubre de 2022. Resaltadas temporadas en calidad de cesión. Fuentes: UEFA, BD Fútbol, Transfermarkt, Dinamo Zagreb, NH Nogomet, Soccerbay. Selecciones. Actualizado al último partido jugado el 14 de noviembre de 2021. Fuente: HNS, UEFA, RSSSF, Transfermarkt. Participaciones en fases finales. Palmarés. Títulos nacionales. Títulos internacionales.